Hola, soy Siker y hoy os voy a presentar nuestro molde de dos placas para inyección de plástico. Vamos a empezar presentando la pieza en sí, la pieza que se genera con este molde. Sería esta pieza, este es su modelo CAD. La pieza real que podemos encontrar mismamente en la página web de Leroy Merlin es una caja comercial con diferentes compartimentos que le llama estuche para tornillos. Tiene 32 cajetinas, 32 huecos para guardar tornillería y cosas pequeñitas. Entonces, nuestro proyecto consiste en generar la pieza de abajo, sin la tapa. La tapa se haría en otro molde, que sería otro proyecto, pero que sería fácil de hacer debido a que sus dimensiones son bastante parecidas, sobre todo lo largo y lo ancho que tiene, son bastante parecidas a este proyecto en sí. Entonces sería un molde muy parecido a este, sobre todo de tamaño y todo, sería muy parecido, incluso de presupuesto casi. Entonces, para empezar hemos creado el diseño CAD de la misma pieza, pero obviamente en el ordenador. Esta en este caso es un 2% más grande. Tenemos aquí, es un poquito más grande para compensar lo que se encoge el plástico a la hora de enfriarse, de manera que las cavidades que nos queden sean un poco más grandes que la cota real y que cuando se enfríe nos quede una medida adecuada. Entonces, bueno, podemos empezar, bueno, como se ve es un molde de dos placas bastante estándar. Vamos a realizar un corte por la mitad para verlo mejor. A ver si coincido con la mitad de la boquilla. Perdona, ese es mi teléfono. A ver, creo que ahí está. Vale. Entonces como vemos, es un molde de dos placas de canal frío. No hay canales de distribución, solo tenemos el punto de inyección que lo hace directamente la boquilla de inyección, que está acoplada gracias al anillo de centraje a la boquilla de la máquina de inyección de plástico. Entonces esta es la pieza que os acabo de enseñar, que estaría, bueno, para hacernos la idea, cuando se estuviese ya la inyección completada, al salir de aquí, saldría la mazarota en ángulo, gracias a su ángulo de salida, se quedaría aquí pegada, que luego habría que cizallarlo posteriormente de que se haya expulsado la pieza del molde. En este caso todavía no hemos aplicado el ángulo de salida a la boquilla. Esta boquilla y prácticamente, como diré más tarde, prácticamente todas las piezas de este diseño son elementos normalizados de Meusburger, que os enseñaré un poco más tarde. Esta boquilla en concreto viene sin ángulo de salida hecha de fábrica, está hecha para que la mecanices tú a cuando quieras, eso y el radio de acoplamiento. Eso se mecanizará después, que todavía no lo hemos definido del todo, debido a que no hemos elegido exactamente la máquina de inyección que pretendemos usar. Confiamos en que pueda encajar este molde en prácticamente todas las que queramos, porque ya que las placas son de catálogo, están normalizadas y tienen unas dimensiones concretas que encajarían en gran cantidad de máquinas de inyección diferentes. Entonces, bueno, esa es la pieza. Luego obviamente tiene el conjunto de expulsión, que consiste en muchos expulsores. Hemos usado principalmente dos tipos de expulsores. Este, por ejemplo, que es el expulsor cilíndrico normal y corriente, si no me equivoco, efectivamente. Estos y los otros que os voy a enseñar, los otros expulsores, han sido recortados, es decir, las dimensiones y así son todos de catálogo, que si vemos aquí tiene el código E17108x250. Sin embargo, esta que os estoy enseñando yo, que está en mi ensamblaje, no mide 250. Ha sido recortado a una medida concreta para que encaje bien en nuestro conjunto. En el presupuesto y en la memoria está detallado el coste de estas operaciones igual de un planeado o algo así, o de un corte y de un rectificado posterior para que quede buen acabado. Entonces está tenido en cuenta. Es decir, la pieza es de catálogo, solo que ha sido cortada un poquito. Esos son los circulares y ahora os voy a enseñar los que tienen la punta un poco más rectangular, que son estos de aquí, que como vemos por abajo son circulares y por arriba son rectangulares. Estos también son lo mismo, son de catálogo, valen lo que valen y tienen un código concreto que le pone Meusburger. Y estos han sido recortados a una longitud específica para que encajen bien sobre todo con nuestra carrera de apertura, con el sistema este de muelle de expulsión, para que se expulse adecuadamente.
Este conjunto, lo curioso que tiene, es que usamos dos tipos de expulsores. Lo que quiere decir esto es que los circulares, los circulares empujan principalmente por la parte interior, por estas caras de aquí dentro de la pieza, y estas rectangulares empujan por aquí. Voy a aislar otra vez. Entonces, mientras que los circulares empujan en estas caras de aquí, son 4, entonces pues en estas 4 centrales, los rectangulares empujan en estas aristas de aquí, unos en esta dirección y otros en esta dirección. Usamos eso porque expulsar aprovechándose de los nervios de la propia caja es muy beneficioso a la hora de no dañar la pieza en su expulsión. Más tarde intentaremos hacer algún análisis de fuerzas para ver la presión que podemos esperarnos al expulsar la pieza que está pegada al núcleo del molde. Entonces vamos a retraer eso de ahí para que nos quede bien el ensamblaje. Vale, algo más que comentar. Bueno, como todas estas piezas están sacadas de la página web de Meusburger, la página web de Meusburger es muy adecuada porque en cuanto tú eliges las dimensiones, que en este caso las nuestras son estas, 496 por 496, estas son las dimensiones de aquí y de aquí, es decir, es un molde rectangular, que veremos ahora mismo. Es un molde rectangular de 446 por 446, entonces me he confundido, es esta anterior, es esta de aquí. Y es muy adecuado porque le das aquí y te ayuda a elegir las diferentes piezas para tu ensamblaje y lo que sea. Sin embargo, esta herramienta no te da todo lo que necesitas para el molde. Por ejemplo, esta pieza de aquí es le llama F15. La F15 es una de estas de aquí, es las F10 estas aquí. Sin embargo, estas no vienen mecanizadas adecuadamente para las boquillas. Todas estas operaciones posteriores han sido hechas después de descargarse el propio archivo de la página de Meusburger. Estas son las que habría que definir en los planos y en algunas hojas de proceso para decir lo que hacer con estas placas grandes llegadas de catálogo, ya que vienen incompletas para nuestro ensamblaje. Esto mismo se puede aplicar a las propias placas que generan el núcleo y la cavidad del molde del molde. Si aislamos esta, por ejemplo, esta placa no viene, obviamente, con el agujero de nuestra pieza. Esto tiene que hacerse por electroerosión posteriormente de que la pieza llegue a nuestros almacenes. Más tarde hablaré de los canales de refrigeración que están hechos aquí dentro. Algo curioso que hemos realizado en el diseño de este molde es que el núcleo está generado por un postizo. Es decir, esta pieza de aquí también tiene un hueco gigante que obviamente no viene a catálogo, todo esto viene relleno, sin ningún canal de estos ni nada. Entonces estas operaciones habría que hacer estos huecos aquí para las guías, que explicaré más tarde. Y eso, esto se puede hacer con una fresadora y un poco de electroerosión. La pieza que genera el núcleo de nuestro molde es este postizo de aquí. Más tarde explicaré lo que es todos los agujeros y todo. Bueno, la mayoría de estos agujeros podemos intuir ya para qué son. Estos rectangulares son para los expulsores rectangulares que, como vemos, el agujero es circular hasta un punto y más tarde se convierte en rectangular. Es circular hecho con una broca, está hecho con la operación de broca de SolidWorks, entonces es con una broca a una profundidad específica. Y luego más tarde es un agujero rectangular. Luego aquí también vemos los 4 agujeros para los expulsores y luego hablaremos de estos otros de ahí. Vale, entonces el núcleo, entonces ahora vamos a explicar cómo están, bueno, el ajuste entre el postizo y la propia placa que soporta el postizo y es la parte inferior del molde, está la parte móvil. Tiene un ajuste concreto. El postizo no se cae porque el postizo se apoya contra esta otra placa que nos hace de tapa para que no se nos caiga el postizo. Como empezamos a ver aquí hay unos racores. Todos estos racores y cómo montarlos están sacados de catálogo. Es más, si buscamos los E2000, si buscamos en la página de Meusburger los E2000, que son estos, racor roscado, vamos al propio catálogo y aquí nos dicen cómo montarlo, cuáles son las dimensiones y todo. Nosotros hemos elegido un diámetro de canal, que están hechos los cálculos, y lo hemos montado como nos dice el catálogo. Está rascado la placa y todo y tiene canales. Vale. Como hemos decidido hacer refrigeración
del molde, obviamente eso tiene un montón de huequitos, de compartimentos para guardar las propias piezas que pretendemos que guarde nuestra caja. Entonces hemos optado por una refrigeración dactilar. ¿Qué es una refrigeración dactilar? Pues es, como vemos en los apuntes, es este tipo de refrigeración en el que se inyecta como agua dentro de en este caso, un vaso. Digamos, también hay otro tipo que son como unas hélices. Hemos optado por las planas, la que nos parecía más simple a la hora de montar. Entonces hemos seguido prácticamente este esquema. Vamos a realizar un corte que se va a apreciar mejor lo que quiero enseñar. Entonces vamos a elegir este plano y vamos a hacer así. Entonces vamos a poner esta visión. Entonces, bueno, como ya vamos observando, aquí están los racoros que os he enseñado antes. Hay un agujero pasante, digamos, por toda la placa y por todo el postizo. Y en cada agujero pasante, cada vez que se encuentra con un saliente de estos, que genera, cada uno de ellos genera un hueco en la caja, tiene una paletita de estas. Todas estas también son cogidas de catálogo, es decir, si vamos a ver el código de esta, que es el E2100, vamos aquí, E2100, se llama separador roscado con aislante, la parte roja es ese aislante preaplicado, y nos dice cómo hay que montarlo y todo. Si vemos, el esquema es muy parecido al que ya habíamos visto en los propios apuntes, es prácticamente idéntico. Y luego hemos seguido así las instrucciones de cómo está montado y las cotas internas y externas de toda esta mierda. De todo este conjunto. Entonces, nuestra principal propuesta para la refrigeración de este molde sería entrar por un lado y salir por el otro directamente. En este caso, bueno, como vemos, el agua sube así, baja, sube, baja y se expulsa. Como tenemos, digamos, desde este ángulo tenemos 4 filas, hay 4 agujeros abajo. 4 entradas y 4 salidas. La propuesta inicial es esa, es que todas estas sean de entradas, todas estas sean de salidas, paralelas entre ellas. Sin embargo, cabe la posibilidad, siguiendo los elementos normalizados de Meusburger, cabe la posibilidad de usar estos elementos, puente con acoplamientos. Estos puentes, si vamos a su propio catálogo, están creados para enchufarse con los E2000, que como ya os he dicho, son estos mismos racores, los E2000. Entonces, solo habría que cambiar la longitud de este tubo intermedio, la L1, que como dice aquí, que tiene una medida estándar y que se puede acortar a los gustos del consumidor, sería comprar una longitud mayor, que sería pues alrededor de 250, y acortarlo para hacer algún recorrido concreto. Es decir, podemos hacer que este se conecte con este, haciendo este que sea la entrada y este que sea la salida. Vamos a verlo más claramente con un corte transversal a todos estos canales. Obviamente, vamos a hacer así. Entonces, podemos colocar este mismo puente, está conectado aquí y está conectado aquí, de manera que este y este estén conectados entre sí, y por aquí entre el agua, sube y baja en cada uno de estos y salga por aquí, haciendo de esta manera que todos los racores de entrada y salida estuviesen en este lado en vez de en este. Eso lo vamos a explicar extensamente en la memoria de las opciones que tenemos de enfriamiento, pero siguiendo los apuntes y la lógica de liarla lo menos posible y hacer lo menos codos posibles, lo mejor sería una entrada y una salida en canales paralelos. Respecto a la parte de arriba, hemos colocado también racores para refrigeración, que si lo hacemos transparente, vemos que los canales han sido colocados pues, a una distancia concreta de la propia cavidad y donde va a estar la pieza solidificándose. Estos canales no confiamos en que refrigeren súper bien, ya que, por ejemplo, no están alrededor de todo el hueco, como por ejemplo podemos observar en los apuntes. En plan, si vamos más hacia atrás, aquí vemos algunos ejemplos de cómo refrigerar, que está alrededor de toda la pieza y así. El problema está que en el propio diseño de la placa, tal y como están colocadas las columnas, nos es imposible hacer agujeros desde ese sentido, de esta orientación. Entonces vamos a optar por esto para intentar refrigerar esta placa lo máximo posible y ayudar. Confiamos en que el núcleo
enfríe tanto la pieza en sí y al no ser tan gruesa, haga bien la refrigeración entre la de arriba. Lo poco que ponga la de arriba y todo lo que haga lo de abajo, confiamos en que se refrigere adecuadamente y de manera homogénea. Lo mismo opción se puede aplicar a la de los puentes. Estos racores se pueden conectar entre sí, puedes usar todos estos como entradas y los otros como salidas, o conectarlos entre sí para hacer esto salida, esto entrada. Esas opciones caben dependiendo de cómo esté montada la máquina y la propia experiencia que tengas a la hora de montar y desmontar moldes y las propias pruebas que puedes hacer con la máquina en la vida real. Eso sería por su parte. Luego también aquí tenemos estos dos de aquí que corresponden a marcadores y fechadores. Uno de ellos, que ahora no sé muy bien decir de memoria cuál es cuál, uno de ellos es un fechador que indica la fecha en la que fue fabricada la pieza. Es un fechador que te dice el año y el mes de fabricación. Y otro es un marcador que te dice qué tipo de plástico es, que en este caso es polipropileno, que deja el número del plástico correspondiente para que se pueda identificar posteriormente para su reciclaje. Vale, respecto al postizo, ya he dicho que está refrigerado interiormente, vamos a aislarlo. Vamos a hacerlo transparente. He dicho que está refrigerado internamente y tiene un montón de agujeros de brocas para colocar, tiene sus roscas para, como dice el propio catálogo de los componentes de refrigeración, cómo hay que colocarlos. Y esta pieza en sí la hemos decidido hacer de un material distinto al resto del molde. Esto lo vamos a hacer de una aleación de aluminio. Para esa aleación de aluminio hemos seguido, voy a buscar en la página de Meosburger, otra vez vamos a entrar. Hemos decidido seguir con el mismo proveedor, ya que además nos dice muy bien los precios de lo que nos va a costar cada cosa y todo. Entonces vamos aquí a las placas P, que son placas en blanco que venden ellos. Y aquí, si nos fijamos, hay un montón, estas son las placas que ofertan y las diferentes dimensiones y cosas. Y aquí hay una aleación de aluminio con zinc. Observando las fuentes, a la hora de hacer el estudio, hemos mirado la conductividad térmica de diferentes materiales. Hemos entrado en una tesis doctoral de alguien. Aquí hay una tabla muy bonita en la que nos dicen la conductividad térmica en julios partido en metros segundos, gramos centígrados. Entonces, si entramos a los metales, vemos que el acero tiene un 58, el aluminio tiene un 220, lo cual es bastante incremento, el cobre tiene bastante más, 350, y la plata tiene 407. Hemos optado por aluminio por su bajo coste y su barril mecanizado, además de que este proveedor, Meosburger, ya nos lo ofrece. Si miramos las aplicaciones que ofertan ellos para este tipo de cosas, es que se puede mecanizar fácilmente, tiene la máxima temperatura no es muy elevada y que es adecuado para construir elementos de moldes, como postizos y pues, cosas por el estilo. Entonces, esta pieza sería generada de una aleación de aluminio específica, mientras que el resto, el material del resto del molde, está más bien determinado por lo que nos venden ellos, que hemos elegido, creo que el acero 1732 o algo así, si no me equivoco, prácticamente para el resto de las piezas del molde, que vienen normalizadas de catálogo. De lo último que tengo que hablar es de las salidas de aire. Hemos colocado 4, voy a aislar esta pieza. Hemos colocado 4 de manera un poco así simétrica. Aquí, como tenemos la guía, lo hemos orientado un poquito cada uno a su lado, siguiendo los propios apuntes de cómo construirlas, las cotas y todo, y luego siguiendo la de esta en la tabla anterior, la tabla siguiente, para el polipropileno de 0,018 a 0,025, y se han construido pues de la misma forma. Y creo que eso sería todo. Bueno, aquí está el conjunto de expulsión, está acoplado a un conjunto de muelle. Esta pieza de aquí corresponde a un muelle, solo que al bajarla de la página de Meosburger se visualiza como un cilindro, pero corresponde a un muelle, además que tiene ya aplicada una precarga. Mira, si vamos al nombre del propio archivo, nos dice E1530 26x21 compressed to length 205. Es decir, que tiene una longitud en estado libre de 221, se ha hecho la precarga a una longitud de 205 y nos hemos asegurado a la hora de elegir la pieza y todo de que se puedan coger lo suficiente como para que la expulsión se haga adecuadamente y todo.
Bueno, como ya he dicho, prácticamente todas las placas de este molde, exceptuando el postizo, son normalizadas que han de ser mecanizadas posteriormente. Esto de aquí, estos guías también corresponden a catálogo, tienen su código TDC082, que es algo específico de Meus Burger, que luego esto nos ahorrará mucho a la hora de hacer planos y de todo. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir respecto al diseño del molde. Prácticamente estaría terminado, lo único que nos queda es, a la hora de elegir, nos queda elegir la máquina de inyección que pretendemos usar, que corresponda, que cumpla las necesidades de nuestro volumen de inyección, presiones, etcétera, para a la hora de mecanizar esta pieza de aquí a su radio y a su ángulo de mazoleta adecuado. Y eso sería todo. Sí, sería... bueno, como último apunte, dado que en los canales estos de refrigeración pasan entre dos placas, en este caso entre la placa del molde y el propio postizo, ha sido necesario colocar unos retenes, unas juntas tóricas. Unas juntas tóricas para que el agua o el líquido que se pase aquí, el aceite, no salga entre placa y placa. Estas son unas piezas de goma que están sacadas de catálogo, que es un código 2130. O sea que podemos ir aquí. 2130. Corresponden a estas juntas tóricas. Y se han sacado de catálogo con los diámetros adecuados y montando, como decía que lo montásemos, que en este caso hemos elegido el de la izquierda, este de aquí, que dice que es el que la solución óptima y el que más longitud de vida tiene. Y esos son todos los apuntes. Bueno, luego, esto nos ayuda mucho a la hora de hacer con Meus Burger, a la hora de hacer el presupuesto, por ejemplo, ya que sabemos exactamente cuánto vale cada pieza y podemos sacar un coste muy real sin IVA, un coste muy real de cuánto nos cuesta. Eso nos ayuda mucho a la hora de hacer la previsión de costes y todo, sobre todo a cuántas piezas hay que vender para recuperar la inversión, que en este caso vendiéndolas a 3,29 con un beneficio del 40%, solo habría que vender 16.000 para recuperar la inversión, que sería este punto de aquí. Y a partir de ahí sería todo en beneficios. Y eso es todo.